Muy buenas noches para todos. El día de hoy vamos a revisar la sífilis gestacional, muy enfocada en nuestro contexto, precisamente tratando de responder algunas de las dificultades en el proceso de manejo de la sífilis gestacional y que ha llevado pues a esta gran crisis de salud pública que yo les sugerí que revisaran en este excelente artículo del Espectador. Espero que todos se lo hayan leído y que ojalá lo guarden por ahí porque pues ese tipo de cosas nunca van a estar en los libros, ¿cierto? Entonces vamos a revisar algunos aspectos. Nos interesa mucho revisar algunas cositas de las pruebas, vamos a revisar cositas del tratamiento, vamos a tratar de irle perdiendo un poquito el miedo a la penicilina y vamos a revisar también las estadísticas locales. Listo. Entonces, recuerden ustedes que la sífilis es una de las enfermedades más antiguas. Se conoce básicamente, hay dos hipótesis sobre su origen, la hipótesis precolombina y no precolombina. Ya sabemos que probablemente la sífilis existía mucho antes de la llegada de Colón a América, porque muchas veces se pensaba que así como los españoles nos trajeron a nosotros la viruela, la fiebre tifoidea y otras enfermedades, nosotros habíamos mandado con mucho amor la sífilis a Europa. Lo cierto es que la sífilis ya existía en los dos continentes, pero parece que cambió el comportamiento de la enfermedad y 14 años exactamente después del descubrimiento de América empieza un gran brote de sífilis que se toma toda Europa y que revisamos en cuarto semestre algunas de sus consideraciones respecto al arte, el impacto en la sociedad y en la cultura. Además que esta es una enfermedad que desde 1905 se conoce su agente infeccioso y desde 1950 se tienen los métodos de tratamiento y estos no han cambiado y siguen siendo vigentes y a pesar de eso sigue siendo una de las enfermedades de mayor impacto en salud pública. Entonces recuerden que esta bacteria es una ninja, ¿no? Esta bacteria es una bacteria emparentada con los gram negativos, ¿cierto? Y eso nos va a explicar algunas de las reacciones adversas más importantes del tratamiento, pero es una bacteria que es extremadamente delgada, ¿sí? Es una bacteria que, aparte de ser delgada, tiene esta forma de espiroqueta y hace pues parte del grupo de Leptospira también y de la enfermedad de Lyme, y va a tener entonces sus dos membranas. El tema es que va a tener unas mínimas cantidades de lipopolisacárido y ese lipopolisacárido lo va a tener escondido. Y además, los patrones moleculares asociados a patógenos que normalmente nos desencadenan las respuestas inmunes, pues aquí no van a estar presentes. La forma en que esto se va metiendo en todos lados es que como es tan delgadita y tiene un endoflagelo, eso básicamente hasta se puede pasar por las uniones estrechas incluso de nuestra barrera hematoencefálica y pues por eso es que existe la sífilis terciaria, ¿cierto? Es un genoma extremadamente conservado, con una incapacidad de incorporar ADN exógeno, gracias a Dios, y por eso es que esta vaina sigue siendo sensible a la penicilina, y por ahora no ha habido ningún aislamiento resistente. Incluso se cree que podría haber resistencias a otros antibióticos, y por eso es que hacia ya alergia a la penicilina sigue siendo el tratamiento de base en la sífilis gestacional. Entonces hay que recordar que globalmente tenemos unas áreas con muchísima incidencia en el mundo de sífilis estacional, particularmente en sudeste asiático, en todo el subcontinente indio, en China y en algunas partes de Australia tienen una prevalencia importante. América Latina sería una región con una prevalencia media. Y vemos entonces que en Colombia, pues, hacia datos del 2017, pues tenía una prevalencia, perdón, del 2.5% de la población general y obviamente en las poblaciones de riesgo esa prevalencia se vuela, ¿sí? En el caso de las trabajadoras sexuales peregadas es del 10%. ¿Cuál es el tema a tener acá presente, muchachos? La morbilidad materna extrema, la que requiere hospitalización y que indica eventos de salud pública importantes, viene en aumento y explotó en el momento de la pandemia por muchos motivos. Uno, obviamente por la COVID. Ustedes saben que la COVID tuvo un efecto importante en embarazo, hospitalizó una gran cantidad de mujeres y obviamente también desafortunadamente produjo mucha mortalidad materna, pero al mismo tiempo los conflictos que hubo con todos los otros eventos de salud pública por estar nosotros tan concentrados en COVID, pues obviamente hizo o ayudó a que se dejara de vigilar este evento importante como es la sífilis gestacional. Nosotros vemos entonces como la sífilis congénita y gestacional en general en el país van para arriba, ¿sí? Y estas estadísticas no han cambiado al año 2020-2021. Estas son consultadas del año 2021 y las fuentes más completas y recientes que tenemos de Caldas es del año 2020, pero son estadísticas que son completamente válidas para nuestra discusión.
Vemos entonces, y esto va a ser una diferencia importante entre nosotros y pues entre Caldas y el resto de Colombia, es que nosotros tenemos un aumento de la sífilis gestacional, pero vamos a ver que la sífilis congénita está estable con algunas áreas de riesgo importantes a tener presente. Entonces, recordando este artículo de Luisa Fernanda Gómez Cruz, esto, muchachos, yo hago énfasis en esto es periodismo científico bien hecho, o sea, ir a las causas, ir a los protagonistas, tratar de confrontar a los expertos, a los actores con los datos. Creo que es muy pocas veces que uno ve un periodismo tan bien hecho, como en este caso, el trabajo en El Espectador. Tomo algunas frases claves del artículo, porque obviamente ellos trataron de analizar cómo era la sífilis gestacional en algunas de las zonas más alejadas del país y más complicadas, donde hay menos acceso, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablaban, por ejemplo, cómo en muchas poblaciones de riesgo, muchas de estas mujeres embarazadas llegan ya con una gestación avanzada, no tienen EPS y llegan apenas a su primer control prenatal hacia casi mitad del embarazo, ¿sí? En la media muchas llegan ya hacia la semana 12 y esto tiene factores sociales importantes. Hay muchas veces que las mujeres no querían que otras personas se dieran cuenta del embarazo, están haciendo una reflexión si lo van a tener o si van a hacer una interrupción del embarazo, y cuando ya deciden que van a enfrentar el embarazo y ya lo aceptan y empiezan los controles prenatales, pues muchas veces nos estamos acercando hacia el final del primer trimestre. También es cierto, no es tan frecuente en nuestro departamento, yo cada vez que me doy cuenta de nuestros chicos rurales que van a otros departamentos y un poquito cómo hacemos las cosas acá, uno se da cuenta que en medio de todas nuestras dificultades, Caldas es una especie de burbujita en términos de salud y de sanidad, pero sin embargo hay algunas barreras administrativas. Nosotros sabemos que tenemos municipios muy dispersos, por ejemplo, municipios muy grandes como Neira o municipios muy grandes como Samaná, donde la geografía es extremadamente difícil. Entonces muchas veces van a haber algunas barreras de disponibilidad y limitación por ese lado, ¿sí? El otro elemento que encontró el INS y que además se reflejó en el artículo es que muchos médicos le tienen miedo a la penicilina. Entonces dicen, si yo le pongo una dosis de penicilina, no la puedo poner fuera de un centro de salud donde hay un carro de paro, si no, no se la pongo. Entonces así se han dejado de tratar muchas sífilis congénitas y por eso vemos que esas sífilis gestacionales que van para arriba, que tienen más unos componentes sociales de actividades de riesgo, de grupos de riesgo, de problemas culturales, también se ha ido acompañando de un aumento de la sífilis congénita. Además tenemos el lío de que muchos tratamientos a las parejas no se hacen, entonces obviamente el hombre ahí como vector vuelve otra vez y infecta otra vez a la pareja. Entonces muchas veces se pudo haber hecho un tratamiento adecuado a principio del embarazo, pero por el tema de la estigmatización, porque eso puede destruir una pareja, un hogar que justamente está en un embarazo. Los hombres, ahí el patriarcado machista, para que hay que ser muy claros con esto y más en las áreas rurales, los hombres no aceptan que tienen esta condición. Obviamente es muy difícil explicarle a una persona con algunas dificultades culturales el tema de una sífilis latente, ¿no? Entonces este es un tema bastante difícil y siempre vamos a tener sífilis de alguna forma gestacional, que va a estar acompañada de estos factores, y obviamente esto va a llevar a que hayan casos de sífilis congénita, donde nosotros vamos mejorando cada vez la captación más temprana de las gestaciones para arrancar el diagnóstico del tratamiento. Vamos a seguir teniendo sífilis gestacional, eso no es pecado, pero la idea es que la sífilis congénita la llevemos a los mínimos posibles. Y ese va a ser pues una de las labores que esperamos que ustedes puedan ir emprendiendo cuando lleguen a sus rurales. Ojalá todos sean rurales acá en el departamento de Caldas, porque la idea es que hagamos escuela. Este es entonces de la Dirección Territorial. La profesional epidemióloga Tatiana Vázquez Arcila en el año 2020 publica en la página del Observatorio Social de Caldas el informe de sífilis gestacional y congénita de Caldas hasta el año 2020. Como vemos acá, entonces, tenemos una clara tendencia en el aumento de los casos de sífilis gestacional en Caldas entre el año 2012 y 2020, haciendo el recorrido de esta última década que ya dejamos. Y sí es cierto que obviamente hay conductas de riesgo y un montón de cosas, pues también hay que recordar que se implementaron los nuevos algoritmos diagnósticos invertidos. ¿Se acuerdan? El tema de que yo utilizo más bien una prueba treponémica, pruebas treponémicas que ya ven en el 2x1 con pruebas de VIH, que se las puede llevar a una promotora de salud hasta una vereda alejada y hacerlas. Entonces, obviamente, cuando yo mejoro las técnicas de diagnóstico, pues obviamente voy a tener un aumento de la captación de casos. Vemos que tenemos casos en todos los municipios.
Ustedes saben, muchachos, que hay algunos eventos de salud pública donde uno dice, no, es que las áreas focales son aquí y acá, entonces que la leishmaniasis está en Samaná, o que el tifo murino está acá en Neira, ¿cierto? Son zonas muy específicas, pero esto es un problema departamental, ¿sí? O sea, vamos a tener la incidencia en todos los municipios de nuestro departamento y obviamente los municipios más grandes y más complejos socialmente son los que más cargan la sífilis gestacional. Obviamente nosotros nos llevamos un gran porcentaje de esa sífilis, uno de cada 3 casos va a ser en Manizales, pero vemos con horror como una población como La Dorada, con una mucho menor población, creo que 10 veces menor que la de Caldas, pues aporta casi el mismo número de casos, entonces allí la incidencia es exagerada. Otros casos con problemas sociales como Supía, Villa María y Chinchiná, que quedan paralelos a nosotros y que hacen parte del área metropolitana de Manizales, pues obviamente van a ser influidos por estas estadísticas. Vemos además cómo nosotros no estamos tan mal en términos del diagnóstico. En los trimestres, en general, el promedio colombiano de diagnóstico muchas veces, dependiendo del departamento, no, obviamente no vamos a generalizar, pero ese primer diagnóstico en el primer trimestre puede ser mucho más bajo, puede ser entre el 20 y el 30%. Nosotros estamos hacia un 50% y ojalá a medida que se vaya mejorando una gran cantidad de condiciones sociales y, bueno, y otros elementos allí culturales, vamos a ir subiendo cada vez más ese porcentaje. O sea, sífilis gestacional las puede haber, la gente tiene actividades de riesgo, pero que entonces lleguemos a una captación de primer trimestre, ojalá llegando al 70% sería lo ideal, porque cuando tratamos, vamos a ver ahorita ya metiéndonos un poquito en la patogenia y en la microbiología de esto, vamos a tener que, si hacemos un tratamiento durante el primer trimestre, el riesgo de infección es mucho menor pues como en casi todos los eventos TORCH, ¿no? En el segundo trimestre vamos a tener una concentración de 29% de diagnósticos y muy preocupante, muy preocupante, es el hecho de que tenemos todavía un casi 20% de diagnósticos de sífilis gestacional, con el pan ya listo en el horno, ya a punto de salir, ¿cierto? Entonces, obviamente, estos elementos preocupan. Y lo otro que podemos ver acá es que hemos tenido una adopción importante del uso de la prueba rápida y esto pues, tiene sus limitaciones, tiene problemitas de sensibilidad, puede tener algunos falsos positivos, todo eso lo vamos a abordar ahorita, pero es nuestro caballito de batalla, hay que saberla usar, hay que saberla interpretar y hay que casarnos con esta prueba. Sin embargo, en algunos laboratorios, especialmente en segundos y terceros niveles, hay algunas pruebas treponémicas por aglutinación, ELISA, otras, pero pues realmente son una minoría en términos de las pruebas que se hacen. Hablando del número, miren este dato tan preocupante, de todos estos datos, miren que un 30% de los contactos no son tratados, el número de contactos con tratamiento, a pesar de que Caldas es un territorio un poco más educado, entre otros elementos, pues vemos entonces cómo sigue habiendo un gran número de contactos no tratados y muchas veces las mismas pacientes pues puede que no mencionen su pareja o quién es su compañero. Esta es la gráfica que quería mostrarles. Tuvimos un repunte importante de casos de sífilis gestacional hasta el 2016, con un descenso hacia 2018 y se estabilizan en 2020. Hay que tener en cuenta que en el año 2020 hubo dificultades en la vigilancia. Vamos a esperar con mucho recelo y con muy buena observación cómo van a ser los datos de los últimos 2 años de la sífilis congénita acá en nuestro departamento, a ver si subió o aumentó, pero vemos una estabilidad. Esto es una buena idea, o sea, si usted les sube la sífilis gestacional, que es más por unos elementos culturales y todo eso, pero usted logra mantener la sífilis congénita estable o la logras bajar, pues no estás fallando tanto obviamente en salud pública. Pregunta de examen, ¿cuáles son los 2 municipios con mayor incidencia de sífilis gestacional y congénita? Manizales y La Dorada, no hay ninguna duda, por eso están en rojo señalados en este mapa. Ahí vemos entonces cómo en estos 2 municipios, nosotros por tamaño y La Dorada por el hecho de ser una zona de paso, con una población joven, con muchos problemas sociales, culturalmente muy diferente, el Magdalena Medio Caldense es muy diferente a nosotros aquí tan patifríos, ¿sí? Y vemos esas tasas de sífilis congénita, Manizales, Caldas, como han estado más o menos estables, con un repunte hacia el 2015, pero igual vamos viendo que con respecto a lo que teníamos a principios de la década, pues ha ido aumentando esos casos, pero probablemente tenga que ver con el hecho de que se han mejorado las pruebas diagnósticas. Con respecto a los casos de la edad gestacional, de los casos de sífilis congénita, vemos que la mayoría de los casos de sífilis congénita, ¿qué pasa en ellos? ¿Cuándo fue el diagnóstico? Tercer y segundo trimestre. Miren que si sumamos este 20% más este 70%, pues casi suman
80-90% de los diagnósticos en la madre. Entonces vemos que siempre que nosotros dejemos esas pruebas, por cualquiera que sea el momento, que ocurran allá en el parto, en el puerperio, pues obviamente el riesgo de sífilis congénita va a ser extremadamente elevado. Hay entonces muchos casos, la mayoría de los casos van a ser confirmados por laboratorio, otros confirmados por clínica, por un síndrome muy bien definido, y lo que llamamos nexos epidemiológicos, porque se sabe la afiliación con un paciente con sífilis que ya fue diagnosticado, pero pues esto es una minoría. O sea, siempre tenemos que saber que debemos conocer la clínica y la confirmación por laboratorio. Listo. Aquí está entonces la ficha técnica de cómo se hace pues la definición desde el punto de vista del Instituto Nacional de Salud. Yo no me voy a tener mucho acá en las características microbiológicas y pues en los temas de transmisión, eso lo vimos en cuarto semestre, pero hay que recordar que la transmisión materno-fetal es más probable durante la fase temprana de la enfermedad de la madre, pero puede producirse durante todo el periodo de latencia, y obviamente va a haber mucho más riesgo si esto ocurre durante el segundo o tercer trimestre, es donde va a haber, si no está tratado y hay latencia, va a haber entonces mucho más riesgo de infección. La susceptibilidad aquí es universal, o sea, en cualquier momento del embarazo puede haber ese contagio del feto, pero el 30% van a, finalmente, si uno coge todo el embarazo, obviamente el segundo o tercer trimestre más riesgo, pero un tercio de las mujeres con sífilis gestacional van a terminar infectando al feto. Entonces, esto es y lo estamos viendo claramente en las estadísticas aquí en nuestro contexto. Recuerden ustedes que la sífilis la vamos a clasificar básicamente en dos grupos grandes, y esto va a ser súper importante para tener presente cómo vamos a hacer los tratamientos, porque vamos a tener entonces lo que llamamos las famosas sífilis tempranas, que van a ser todo el proceso de sífilis primaria y secundaria. Esta sífilis, ¿qué implicación tiene uno haber hecho un buen diagnóstico de una sífilis temprana? La mamá con una ETS, por ejemplo, se le detectó un VIH de nuevo, se le hizo una prueba además de sífilis, se encontró además que tenía lesiones, o viene la paciente consultando por un chancro. De hecho, cuando volvamos a tener una actividad con la doctora Manuela, una de las cosas que más nos va a ayudar ella, más allá de las pruebas, porque eso es lo que vamos a revisar ustedes aquí conmigo, con microbiología, es cómo interrogar a la madre, cómo interrogar a las señoras, cómo interrogar a las mujeres. ¿Cuál es la implicación de la sífilis temprana entonces, cuando hablamos de sífilis primaria y secundaria? Que ya vamos a ver algunos detallitos clínicos. Que cuando es en el embarazo, los tratamientos con penicilina tienen más probabilidades de producir reacciones adversas autolimitadas, pero que es bueno mencionarlas porque pues la mamá probablemente pues se va a quejar del tratamiento, etcétera. Bueno. Y lo otro es que en las sífilis tempranas, ¿sí? Si justo ese chancro, esas sífilis secundarias durante el embarazo, la carga treponémica es gigantesca, y esto aumenta significativamente el riesgo de que se contagie la madre, que se contagie el feto, indistintamente del periodo prenatal. Ya en la fase de latencia obviamente baja el riesgo, porque ustedes saben que en la latencia hay unos pulsos de esas espiroquetas a través de sangre, pero pues es menos continuo que en una sífilis primaria o secundaria. Y va a ser también muy importante cómo categorizamos las sífilis latentes, las que van a estar acá metidas, que van a estar la sífilis latente temprana y tardía, y esto es súper importante porque esto nos va a decir cuántas veces vamos a chuzar a un paciente cuando tiene la sífilis. Entonces hay que recordar que después de una incubación de 10 a 90 días, a veces pues cuando me hacen a mí consultas, pues muchas veces colegas o médicos con pacientes que están embaladas, que a veces, por ejemplo, hubo una actividad de riesgo, un contacto de riesgo, y al otro día resultaron con una ulceración. Hay que recordar que la sífilis no se incuba tan rápido, ¿sí? Ese periodo de incubación es más prolongado. Acuérdense, chicos, voy a hacer aquí la cuña publicitaria, acuérdense que estamos en este momento en un evento de salud pública en Colombia, que es el monkeypox, la viruela símica, ¿no? Entonces, mucho cuidado cuando hayan lesiones muy dolorosas en la región genital, en mujeres que hayan tenido sexo sin protección con hombres y que se presuma que esos hombres son de pronto promiscuos, o sean hombres que tienen coito con otros hombres, además de pronto viajeros. Ahí puede haber un riesgo y es bueno tener un alto índice de sospecha del monkeypox, porque pues también es un evento a vigilar desde el punto de vista de la salud reproductiva. En algunos pacientes inmunodeprimidos pueden concurrir las lesiones primarias y secundarias, pero generalmente, y vamos a ser honestos, la mayoría de mujeres no se van a acordar del chancro. Además, muchas veces las lesiones son pues al interior del tracto genital, y muchas veces, como son chancros blandos, no duelen, pues obviamente los pacientes no se van a acordar.
Después, algunos casos van a tener la sífilis secundaria. Acuérdense que este va a ser el espectro de la mujer que tiene fiebre, adenopatías y rash. Y ahí tenemos que sospechar unas cosas que son, pero malucas en el embarazo, muchachos. A saber, hago una lista. Cosas que produzcan rash, adenopatías y fiebre en una mujer en embarazo y que se tire todo. La lista es sífilis, Zika, ¿cierto? VIH temprano. Y muy importante, citomegalovirus. Miren que ahí estamos hablando del torch viral, es lo que vamos a ver a continuación después de sífilis. Eso lo vamos a revisar después de que hagamos nuestra ronda de casos. Y ya después de eso, la vasta mayoría, podríamos decir el 95% de las mujeres en embarazo que se ven, van a estar en este periodo. O van a estar en una sífilis latente precoz, que es muy difícil de diagnosticar, ya vamos a ver los criterios. O la vasta mayoría va a ser, uy, tienen las pruebas positivas, es completamente asintomática, no tienen ni idea, porque, no, es que a mí me pegaron hace 3 años la sífilis, entonces, ¿por qué no se la trató? O sea, generalmente no se va a saber, y ahí es donde vamos a tener entonces el gran lío, listo. Sífilis terciaria en embarazos, pues no me han contado un caso, la doctora Daniela Duque no me ha contado de casos de sífilis terciaria en embarazo, no, generalmente lo vamos a ver en pacientes adultos que han progresado las lesiones. Ustedes ya conocen las lesiones, mucho cuidado, vuelvo y repito, si estas lesiones son de este mismo tipo, pero son extremadamente dolorosas, mucho cuidado con el monkeypox. Si ustedes llegan a ver una paciente con esa sospecha, inmediatamente tienen que hablar con las autoridades. Yo los puedo ayudar a enrutar con las pruebas, dónde deben mandar las pruebas, qué deben hacer, etcétera, etcétera. Recordar que entonces, brevemente, que la sífilis secundaria va a tener una gran cantidad de hallazgos. Los pacientes pueden tener malestar en el buen vivir, miren todo ese espectro de cosas, qué cefalea, qué fiebre, qué dolor, qué pérdida de peso, eso es la mitad de la medicina interna, pero recordar que en el embarazo hay que tener un alto índice de sospecha cuando se configuren adenopatías, exantemas, ¿cierto? Especialmente diseminados por el cuerpo con compromiso palmoplantar. Hay que recordar que también el monkeypox nos hace estas lesiones, pero las lesiones diseminadas en monkeypox, lo que se ha visto es que generalmente van a ser en pacientes inmunodeprimidos, pacientes VIH no tratados, ¿cierto? Por otro lado, pueden haber otras manifestaciones pues, que ya requieren un alto índice de sospecha, como líquen plano, algunas lesiones válvula, en la vulva, en la región perianal, pero pues realmente va a ser más difícil este índice de sospecha. La cosa es que cuando uno ve pacientes con lesiones genitales y más en un embarazo, uno tiene que ser, ahí sí, escopetazo diagnóstico. Acuérdense que toda paciente que usted le detecte un VIH, búsquele todo lo otro, búsquele sífilis, observe monkeypox, mire a ver si hay signos consistentes con gonorrea, exploren si hay la posibilidad de herpes. Acuérdense que las ETS siempre van en manotas, ¿no? Siempre van como varias junticas. ¿Listo? Bueno, vamos a dejar esta parte acá. Esta es la más importante, muchachos, clave, ¿sí? ¿Qué es la sífilis temprana? Entonces, sífilis temprana es menor a 1 año luego de la infección y lo bueno es que la vamos a tratar solamente con una dosis de penicilina. La vasta mayoría uno no va a saber, pues me llega la mujer en embarazo con su prueba treponémica y dice, uy, prueba treponémica positiva. Entonces de una vez uno ahí va pensando, jue madre, ¿yo cuántas dosis le pongo a esta señora, cierto? Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que uno tiene que explorar acá? Primero, la historia clínica o la paciente reporta que ha tenido una prueba de sífilis negativa en el último año antes del diagnóstico. La paciente ya abre los ojos y dice, ay, doctor, pero es que mire que aquí hace un mes yo no tenía esto positivo. Entonces ahí uno puede hacer, bueno, obviamente hace un mes pues ya ahí estaría en el espectro de la secundaria, pero vamos a suponer que en el último año, hace 6 meses, tenía una prueba negativa, ¿sí? Y lo otro, que esto es lo que creo que vamos a explorar muy bien con la doctora Manuela, es cómo interrogamos, porque esto tiene, miren la cantidad de parejas no tratadas, o sea, esto uno se mete aquí en terrenos bastante complejos, porque como les digo, puede uno terminar tirándose un hogar. ¿Cómo aborda uno entonces esta pregunta? Lo bueno es ser muy franco con la paciente, haber generado una gran sensación de empatía con la paciente para que ella le pueda uno contar las cosas y explorar si ella o la pareja, pues de pronto durante las relaciones sexuales ella observó que la pareja tenía cualquier tipo de lesión. Como muchas veces si tiene lesiones y como las ETS van en combo, uno no puede saber si esa sífilis, esa lesión o eso que vio la mujer embarazada en su pareja es una sífilis, ¿sí? Lo mejor es que asuman que es una sífilis latente tardía para que pongan el tratamiento completo, porque algunas sífilis congénitas terminan siendo, porque son sífilis, ojo, tardías, latentes tardías
o sífilis, pues ya que llevan muchos años, a las cuales solamente se les da una inyección de penicilina. Entonces, más bien ustedes asuman, a excepción de que haya una evidencia muy clara como una prueba o que la paciente haya reportado las úlceras, que ustedes están ante una sífilis tardía y esto va a llevar entonces a el tratamiento. La sífilis terciaria, ya en nuestro contexto, rara vez compromete la región cardiovascular o produce la granulomatosis, pues que es la sífilis gomatosa en diferentes partes del cuerpo. Pero pues obviamente esto va a tener que ver es con pacientes ya de muchos años y lo que más se va a ver acá es la neurosífilis. Entonces de pronto mujeres en embarazo con muchos factores de riesgo y conductas de riesgo que presenten alteraciones en el movimiento, neuritis óptica, alteraciones de la sensibilidad, de la propiocepción que los lleva a alteraciones de la marcha, habría que sospecharlo, pero de ahí para allá eso es realmente extraño. Esto es un cuadrito de resumen de apto de ahí para que lo tengan. Entonces, ahora sí, en las pruebas de sífilis, hay que recordar que antes los algoritmos eran muy diferentes, ¿sí? Lo que teníamos antes era el BDRL, ¿sí? No se le niega, yo creo que ustedes hicieron BDRLs con la profe Beatriz, espero que a nadie le haya salido positivo, y si le salió positivo que se haya tratado. Luego entonces se hacía una prueba treponémica que era el famoso FTA-ABS. Esa prueba era de laboratorio de referencia, engorrosa, costosa, había que mandarla. Entonces esto realmente, probablemente esto explica por qué veíamos menos sífilis hace unos 10 años, ¿cierto? Pero lo interesante es que ya ahorita se hizo el algoritmo inverso. Entonces, obviamente en algunas situaciones estamos tratando, por ejemplo, adultos en consulta general y muchas veces a veces se siguen haciendo esas pruebas no treponémicas, en un sujeto asintomático, sin conductas de riesgo, un BRL negativo y que no haya tenido contactos sexuales de riesgo en los últimos 2 meses, no se relaja. Pero ese no es lo que hacemos en la gestación, aquí no hacemos eso. Nosotros vamos a ver que acá en Colombia tenemos que hacer es un algoritmo inverso que optimiza la sensibilidad, porque el problema de hacer el BRL, como acuérdense que el BRL son los anticuerpos contra los efectos del treponema, entonces eso por eso van dirigidos hacia ciertos, oye, me invadieron los gatos aquí el sitio de trabajo. Lo que podía ocurrir muchas veces era que el BRL es el reflejo de la actividad de la enfermedad, que son los anticuerpos, ahorita vamos a ver, contra unos antígenos específicos de las membranas. Entonces, cuando uno va en una sífilis temprana, que apenas está arrancando, la cantidad de esos anticuerpos que se desarrollan contra los efectos de la enfermedad son mínimos. Entonces, por eso era que en esos algoritmos anteriores se utilizaba eso, al BRL le salió negativo, que usted tiene un alto índice de sospecha, vuelva y repita en 4 semanas. Entonces, capte pues una paciente por ahí en una vereda bien lejos, dígale pues que baje de la vereda ya que se haga. Entonces, obviamente esto era un fracaso pues y probablemente por eso dejamos de detectar. Pero recuerden que las pruebas no treponémicas van a detectar es anticuerpos contra antígenos cardiolipina, colesterol, lecitina, y esto es una de las cosas que más va a explicar por qué es tan importante estos BRL muchas veces en el contexto de la medicina interna, para poder hacer algunos diagnósticos, como por ejemplo el síndrome antifosfolípido, en el espectro del lupus, ¿cierto? Y a pesar pues de los problemas que tiene, sabemos que el BRL va a ser absolutamente fundamental porque nos va a permitir detectar la actividad de la enfermedad, nos va a permitir además detectar y monitorear el seguimiento porque siempre deben ser semicuantitativas y de pronto cuando tengamos la reunión con la doctora Manuela, en casos de sífilis, vamos a poder explorar un poquito las diferencias entre el BDRL y el RPR. Porque parece que el RPR es mucho mejor, ofrece algunas características que le hacen mucho más sensible y específico. Bueno, eso lo discutiremos con ella. Pero en general, acá en la mayoría de las instituciones se sigue haciendo el BDRL. Un gran problema que tiene específicamente en el contexto del embarazo es que si uno manda un BRL hacia la loca, el 30% resultan con ilusiones positivas. ¿Por qué? Porque el embarazo es un evento fisiológico importante que lleva unos cambios importantes por el tema de la placentación, entre otros cambios inmunológicos que pueden llevar a la positividad de estos anticuerpos sin necesidad de que haya un lupus. Una sífilis. Recordar entonces que los falsos positivos de esta prueba, vamos a tener ahí las enfermedades reumatológicas, muy importante, lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípido, artritis reumatoidea, fiebre reumática y muy importante también en las hepatitis, ¿sí? También la pueden alterar la mononucleosis. Entonces miren que uno ahí se embala porque una mononucleosis, un citomegalovirus, ¿cómo está la paciente? Enronchada, febril y con adenopatías.
Entonces, obviamente, por eso les digo, cuando usted les llegue a la mujer en embarazo que está enronchada, febril y con adenopatías, le tenemos que mandar un reescopetazo diagnóstico. Listo, eso lo vamos a explorar más cuando hablemos de virus. Pero hay otras enfermedades que pueden elevar eso: lepra, malaria, enfermedad febril aguda inespecífica y obviamente el embarazo. Las pruebas no treponémicas, las pruebas treponémicas, perdón, lo que más utilizamos acá son las pruebas rápidas, las pruebas de inmunocromatografía, que es como una pruebita de embarazo. Son mucho más sensibles, se positivizan mucho más rápido, por eso son de alto interés en usarlas rápidamente en la primera consulta prenatal. Son cualitativas, solamente me dice sí, no, y tienen el tema, ustedes creo que lo saben muy bien, de que una vez uno se expuso a un treponema pallidum, esa prueba va a quedar para siempre positiva. ¿Por qué? Porque es una cicatriz inmunológica de una inmunoglobulina G, ¿sí? Eso también lo exploramos en Toxo y acá funciona de forma similar. Entonces, lo interesante a saber de esto es que esta gráfica nos relaciona las dos pruebas, ¿no? En las pruebas treponémicas, usted después del tratamiento nunca va a cambiar, ya quedó positivo. Y por eso es muy importante, cuando uno tenga la posibilidad de errores diagnósticos, explorar qué fue lo que pudo haber pasado, ¿sí? Por eso es muy importante hacer una muy buena empatía con la paciente, una buena conexión con la paciente para poder que ella sea honesta con uno y le cuente de pronto si tuvo historia previa. Y pues esperamos que algún día, en unos años, cuando realmente tengamos historias clínicas únicas en Colombia, pues uno realmente pueda explorar a fondo los antecedentes de los pacientes, sino que sea simplemente como una cosa que uno pregunta y muchas veces no se explora de forma adecuada. Sin tratamiento, con las pruebas ya no treponémicas, RPR o BDRL, vamos a ver que los títulos van a ir bajando. Pero hay que recordar que la mayoría de los pacientes, cuando uno los trata, hay una caída ostensible de la serología. Por eso en cuarto exploramos, yo no sé si ustedes, yo creo que ustedes sí les hice ese examen, que les tocaba hacer la cuenta, irse de ilusiones, que 128, 64, 32, esa es la importancia de saber cuándo disminuyo yo. Hay algunos pacientes que hacen una cosa que se llama serofast, y es que quedan persistentemente positivos, la prueba no treponémica, pero son títulos después del tratamiento, generalmente títulos muy bajos, o sea, títulos de 1 en 2, 1 en 4, pacientes con una cicatriz sifilítica, tratamiento adecuado, que no tienen clínica, no han tenido lesiones. Son unos casos particulares y específicos, pero realmente cuando uno tiene la duda, chusen, ¿cierto? Ese es como el concepto acá. O sea, puede haber mucha sífilis gestacional, pero bajémosle a la incidencia de la sífilis congénita, listo. Entonces, recordar que aquí el paso es completamente transplacentario, ¿sí? Aquí es realmente la fuente fundamental de infección. Antes se creía que solo se da en el segundo trimestre, pero hay que recordar que el paso puede ser tan temprano, en las 9 semanas, más si esto se da en el contexto de una sífilis temprana, o sea, sífilis primaria y secundaria, donde la paciente es un saco de treponema, pues obviamente va a pasar mucho más fácil, porque, pues muchachos, si esa vuelta pasa la membrana, la barrera hematoencefálica, pues obviamente eso va a entrar a la placenta como Pedro por su casa, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la respuesta inicial, eso de empezar a hacer esas inmunoglobulinas M, para que se llaman las inmunoglobulinas naturales, y empezar a tener algo de inmunidad celular, eso va a ocurrir para las 18 semanas. Entonces, obviamente, hay un riesgo importante de malformaciones, y esto es lo que lleva a las alteraciones. Y obviamente, el riesgo de transmisión cuando estamos en esa sífilis temprana son elevadísimos, pero sin tratamiento, el riesgo global de paso, como lo vimos por el dato del INS de la madre al feto, es del 30%, es elevadísimo. Este es el algoritmo que hacen los gringos. No me voy a detener en él, porque simplemente les quiero explicar la filosofía de esto, porque hay que recordar, muchachos, que los algoritmos deben ser contextualizados, y muchos de ustedes van a terminar yéndose para Chile, o se van a ir para Estados Unidos, o se van a ir para Europa. Entonces, cuando uno está por allá en Playa Alta, hay que recordar que la prevalencia de la sífilis congénita en estas zonas es muy baja. Bueno, de la sífilis gestacional, de la sífilis poblacional y de la sífilis congénita. Entonces, cuando uno tiene una muy baja prevalencia de un evento en salud pública, las pruebas positivas, cuando salen positivas, hay más probabilidades de que sea un falso positivo. Eso creo que lo aprendimos en cuarto, lo han visto ustedes en muchas materias desde biomédicas en adelante, en varios escenarios, como dependiendo de la prevalencia de una enfermedad, pues nos va a variar el valor predictivo positivo de una prueba. Entonces, los gringos lo que hacen es que hacen hasta el hartazgo, la exploración de las pruebas. Entonces, le hicieron una prueba treponémica, además, muchachos, es escandaloso, hasta las pruebas treponémicas en sitios de baja incidencia como Europa o Estados Unidos, en algunas zonas de Estados Unidos, porque hay zonas de Estados Unidos que son muy latinas, ¿no?
En estos sitios se ha detectado, es escandaloso, muchachos, 30% de falsos positivos de pruebas treponémicas, no, pues porque un BRL uno entiende, esa vuelta se eleva con todo, pero no treponémicas, entonces, treponémicas, entonces lo que invita los algoritmos del CDC y que vemos acá en esta muy buena, excelente revisión de UpToDate, es el hecho de que debo hacer unas múltiples comprobaciones. Entonces, se hace la primera prueba, si el BRL ya indica actividad de enfermedad, se trata a la paciente, pero si hay entonces dudas, porque son pacientes de bajo riesgo, le hago una prueba treponémica de otra marca distinta, de otro distinto, y se encuentran una gran cantidad de falsos positivos entre un 15 y un 30%. Que podemos tener falsos positivos acá, claro, y eso es lo que vamos a explorar en los casos clínicos que vamos a hacer en las semanas siguientes, en la semana siguiente, cuando exploremos esos casos que son un poquito dudosos. Entonces, ahora sí, llegamos a Colombia, ¿cierto? Entonces, toda mujer embarazada va a recibir una prueba de tamizaje en su primera consulta y luego hacer una prueba después de la semana 20, ya que somos un país de alta prevalencia, ¿cierto? Lo vemos aquí precisamente replicado en el CLAP, y básicamente uno va viendo que el CLAP es que salen muchas de estas estadísticas que vimos ahorita concentradas. Entonces, si se hizo la prueba antes de la semana 20, ¿cómo fue el resultado? ¿Sí? De la prueba no treponémica, de la prueba treponémica, antes de la semana 20, después de la semana 20, y además, muy importante, si se hizo el tratamiento, cuándo se hizo y si se trató a la pareja. Esas son estadísticas absolutamente claves. Obviamente, dependiendo de dónde esté usted, pues, por ejemplo, en La Dorada, obviamente van a haber más porcentaje de embarazos que llegan a la consulta ya tardía, primer control prenatal en la semana 20, o sea, eso ya es por temas culturales, y eso pues va a ser muy difícil. O sea, hay que sacar a Colombia de la pobreza y de la pobreza cultural para poder disminuir este problema, ¿cierto? Pero vemos que acá en Caldas todavía por lo menos tenemos un 50% de diagnósticos en el primer trimestre, ¿listo? Siguen siendo, bueno, estas estadísticas pues de pruebas. Como yo les decía, comparen muchachos Colombia con nosotros, la reflexión. Miren, primer trimestre, 39% apenas. Nosotros estamos un poquito mejor, y por eso le digo que Caldas es como una burbujita ahí en salud pública. Entonces el algoritmo de Colombia, a mí me parece una maravilla este algoritmo, porque es súper fácil, ¿sí? Mujer gestante en control prenatal, primer control prenatal, entonces, ¡pum!, realice prueba rápida. La prueba rápida salió positiva, sí, fin, tratamiento, ya. Pero obviamente vamos a ver, pues claro, aquí hay muchas cositas para desglosar, pero es el algoritmo que se tiene que tener en la cabeza. Hay obviamente algunas consideraciones, por ejemplo, no, la mujer ya por ejemplo, una trabajadora sexual que hace muchos años tuvo sífilis, tiene la historia súper clara o está en la historia clínica, entonces ya uno dice, no, yo ya no puedo mirar la prueba treponémica, entonces ya uno se pone a mirar de pronto ya el lado del algoritmo de los gringos, entonces venga, tomemos un BRL, si están elevadas esas diluciones y todavía hay factores de riesgo, trato entonces, bueno, etcétera, etcétera, pero lo importante es, hago prueba rápida, y en la mayoría de casos, la mujer no le va a querer decir que usted que tuvo sífilis, la historia clínica de la mujer no va a existir. En un control prenatal hay que hacer 30.000 cosas, ustedes lo saben, que medir esto, que medir aquello, que tomar esto, que mirar si se hizo esto, que tal cosa, que formularle tal otra. Entonces muchas veces uno quiere hacer es al grano, ¿cierto? Entonces, si la prueba salió negativa, siguen controles prenatales y luego se va a hacer la prueba rápida en cada trimestre, o en virtud de los factores de riesgo. Acuérdense que población migrante, población que de condición socioeconómica no favorable, que además haya tenido un embarazo con controles prenatales tardíos, pacientes con parejas promiscuas, o que la paciente sea trabajadora sexual o que utilice drogas, etcétera. Estas pacientes es mejor hacerles las pruebas así con mucho juicio durante todo el embarazo. Ya entonces nos sale la prueba positiva. Entonces, como sabemos, principio fundamental de la medicina, primero no hacer daño. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo está usted, señora, con respecto a las reacciones alérgicas a la penicilina? Entonces, ahorita vamos a ver que hay reacciones, hay gente que dice, ay, no, yo soy alérgica a la penicilina, y fue porque se puso un poquito rojita y le dieron náuseas, o porque le dieron la penicilina y le dio diarrea. Entonces, ojo con eso, hablamos solamente de reacciones que nos hagan levantar la ceja, reacciones sistémicas como urticaria generalizada, edema angioneurótico, shock anafiláctico y dificultad respiratoria, ¿sí? Generalmente los pacientes lo tienen claro, a mí no me vas a poner penicilina que yo me voy a morir, Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Y ya vamos a entrar más en detalle, pues porque acá está muy, muy somero. Si nos dice entonces que hay una reacción grave a la penicilina, no se ponga a mandar pruebas de sensibilidad a la penicilina, muchachos. Si un paciente tuvo generalmente a uno cuando le ponen penicilina, uno le ponen penicilina chiquito,
benzetacil así por una infección de garganta bien horrible. Entonces, generalmente uno, la chuleteada por penicilina le dio hace más de 10 o 20 años. Cuando uno le dio eso tan chiquito, más del 80% de los pacientes, si les hacen una prueba de sensibilidad a la penicilina, la primera prueba que les hacen no les da ninguna reacción, no da ninguna reacción en la piel. Entonces va a ser un falso negativo, uno se relaja, le ponen la penicilina y mató a la paciente. Entonces lo mejor que uno puede hacer es de una vez irse a la desensibilización con fenoximetilpenicilina o penicilina B potásica. Ahorita vamos a ver algunas recomendaciones y de una, miren que todos los caminos llevan a Roma, ¿sí? Inmediatamente que la prueba rápida salió positiva, usted tiene la ampolla al lado lista con la jeringa, ¡pin! 2.4 millones unidades intramusculares y vas a evaluar, es una sífilis temprana, listo, con una dosis quedó. Muy pocos casos, acuérdense que es raro no encontrar las lesiones, etcétera. Lo más que nos vamos a encontrar es, tenía la prueba positiva, ni idea cuándo se contagió, 3 chuzones, acuérdense que se necesitan 3 chuzones en la sífilis tardía, ¿listo? Y ya entonces se hace la prueba BDRL, la no treponémica, para reportar las diluciones, ¿sí? Y ya entonces, si esta sale positiva, pues se continúa el tratamiento y ya no vamos a ver, miren que esto no es tan sencillo, por eso el algoritmo es chévere, pero tenemos que mirar algunas cositas allí para tenerlas presentes. Entonces vamos a hablar de caso probable gestante puérpera con aborto en los últimos 40 días, con o sin clínica de sífilis, la mayoría sin clínica de sífilis, que van a tener una prueba para sífilis positiva y no ha recibido tratamiento adecuado para su etapa de gestación, ¿sí? Miren que está diciendo prueba BDRL o prueba treponémica, o sea, una de las dos. Y casos confirmados, las dos positivas, ya, listo. Y ese caso confirmado, ¿qué? Notificación obligatoria en Civigila. Y muchachos, es fundamental, ustedes de las cosas que más van a odiar y se van a acordar de mí, qué pecado, cuando estén en el rural, es que ustedes los van a poner a hacer todas las hijuemadres fichas de notificación obligatoria, ¿sí? Todas esas fichas las van a poner a hacer ustedes. Muchachos, es fundamental, miren la importancia para nosotros como funcionarios de salud pública poder tener acceso a este tipo de cosas. Listo. Y vamos a definir reinfección, es una mujer gestante, puerperio, posaborto, que haya recibido un tratamiento, ¿sí? Un tratamiento adecuado para la sífilis y que en el seguimiento clínico de laboratorio vuelve y presenta lesiones o aumenta 4 veces los títulos con respecto al control post-tratamiento. Miren que es lo mismo el inverso de, salió bien el tratamiento, bajó 4 títulos, perdón. Aquí es exactamente lo mismo, subió 4 veces, volvió y se infectó. ¿Por qué? Porque no tratamos a la maldita pareja. Miren que 50% de los casos no eliminamos el vector, ¿cierto? Bueno. Entonces, algunas consideraciones, ¿cierto? Entonces, según nuestras guías, uno hace la prueba rápida y si sale positiva, ¡taque, chuzón! Entonces, ¿qué puede ocurrir inmediatamente si tenemos dos escenarios? Porque acuérdense que, ¿qué dice la guía? Yo le pongo el chuzón después de la prueba rápida, inmediatamente voy y miro y le hago un BDRL o un RPR con las diluciones. Acuérdense que eso es semi-cuantitativo. Entonces puedo tener dos opciones. Una me dice BDRL negativo y uno me empieza a rascar la cabeza, y Dios mío, porque entonces yo después, ¿cómo le hago el control de tratamiento? No tiene, bla, bla, bla. O muy bajas diluciones sin variación, ¿sí? O sea, títulos 1 en 2 o títulos 1 en 4, esa primera ahí me rasca la cabeza, le volviste a tomar en 2 a 3 semanas otro BDRL, pum, otra vez 1 en 2, pero sigue siendo positivo, no se pregunta, ¿será un zero fast? Que un falso positivo, ¿qué deberíamos hacer en ese caso? Entonces, lo primero es, por eso les pongo yo ahí el pensador, el man reflexionando allá en la taza, se realiza una prueba reflexiva teponémica, lo ideal que uno puede hacer, ¿sí? Es tratar de tomar una prueba de otra técnica diferente, y más si hay la duda. Entonces, no, era una paciente de bajo riesgo, que no sabe que no le ha dado sífilis nunca, pues porque no hace parte de las poblaciones de riesgo, le dio la primera prueba rápida positiva, este BRL salió así dudoso porque salió negativo, entonces es bueno irse por otra prueba. Entonces uno le tomó una prueba de rápida, ¿cierto? Que es la primera que se hace. No, entonces venga, vamos a mandar este suero y vamos a hacer entonces una prueba por quimioiluminiscencia, por hemaglutinación, por ELISA, acá en Caldas, como ustedes vieron, hay la disponibilidad, se comunican con nosotros, yo les ayudo en la territorial a donde ustedes pueden enfocarse y hacen la prueba para uno quedar tranquilo, porque vean lo interesante de esto, acuérdense del efecto Prozona, hay algunos pacientes que están en una sífilis apenas arrancando, están en el proceso de ir de sífilis primaria a secundaria, están súper llenos de anticuerpos
de estos anticuerpos pues no treponémicos, y ellos lo que hacen es que saturan la prueba y sale negativa. Entonces, si me resulta una prueba positiva por otra técnica, asuma efecto Prozona y métale los 3 chuzones. Mejor uno estar tranquilo. Y la otra es que los títulos son muy bajos y no cambian. Entonces, 1 en 2, le puse la primera, 2 semanas revisé, siguen 1 en 2 y no fue madre, pero ¿qué pasó? Entonces hay que considerar las siguientes posibilidades. Si la prueba que se hizo fue el BRL, hay que tener en cuenta que el mismo embarazo eleva el BRL, clave esa parte, enfermedad febril, ya vimos toda la lista, la inmunización reciente, incluida la vacuna de COVID. Esto es una de las cosas interesantes que nos trae la maravillosa revisión de UpToDate, es el hecho de que la vacuna contra COVID nos puede dar un falso positivo en un BDRL. Y obviamente todo el espectro de enfermedades autoinmunes, pues que en el embarazo pueden ser catastróficas. Y si lo que se hizo fue una prueba treponémica reflexiva, y esa prueba treponémica salió, la no treponémica tiene niveles bajos, ¿cierto? Diluciones bajas, y esa otra prueba treponémica que yo pedí por otra técnica salió negativa, hablo de un falso positivo para esa primera prueba, y muy probablemente allí van a dar algunos elementos como edad avanzada, tumores, diálisis, enfermedad autoinmune, infecciones no sistémicas relacionadas con la sífilis, y que la paciente haya tenido una sífilis, no quiso contar, o lo que sea, y tenga un 0 FAST, ¿listo? Pero en conclusión, todo falso positivo se va chuzado, ¿no? Filosofen todo lo que quieran, especialmente los que les gusta medicina interna, filosofen anticuerpos, antifosfolípidos, lo que sea, póngale el chuzón, se va chuzado, y parto 6 meses después, posparto, controla a la madre y controla al niño. 4 a 6 meses posparto, obviamente en el parto pues hay que hacerle todo al niño, con las sospechas no se juega, pero a los 6 meses vuelva y hagan pruebas a ver qué fue lo que pasó, listo. Bueno, entonces, cuando ya decimos, no, evidentemente la paciente le hice la prueba rápida, después tenía los BRL en 1 en 128, entonces ahí debo entonces hacer el control en las 2 semanas con los títulos, se considera si bajan 4 veces, acuérdese, 2 diluciones. Entonces si estábamos en 1 en 128, tenemos que bajar de 128 a 64 a 32, todo lo que sea menor a 32, éxito de tratamiento. Y si es el caso de una neurosífilis, hay que hacer control con neurología, control clínico más que todo, es el más importante allí, y obviamente debe estar en monitoreo por neurología, porque pues, estos son casos bastante complicados. Aquí les dejo los esquemas posibles. Olvídense de esquemas no penicilínicos, por decirle de alguna forma. Siempre vamos a utilizar penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades. Sífilis primaria, secundaria y latente temprana, un chuzón y se va. Sífilis desconocida, que hace la mayoría, tenga sus 3 chuzones por 3 semanas seguidas. Pero entonces, para cerrar la clase de hoy, que fue lo más de cortica y sabrosa, ¿cómo vamos entonces a usar esa penicilina, cierto? Entonces, hay que irle perdiendo el miedo, muchachos, porque realmente, cualquier embarazo, ¿cuánto es el riesgo de que ese niño me nazca con sífilis congénita? 30%. ¿Cuánto es el riesgo de que una mujer con una dosis única de penicilina, sin historia previa de alergia a la penicilina, me haga una anafilaxia? Es de 1 en 1.000.000 o menos. Entonces, la alergia a la penicilina, pero alergias chimbas, ¿sí? Reportado en 5 a 10% de las mujeres en embarazo, ¿sí? Ya las reacciones alérgicas graves son raras. Entonces, uno debe verificar la historia de alergia. ¿Usted es alérgica a la penicilina? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo le pasó? ¿Con qué molécula le pasó? Entonces, si la paciente ya lo que le ocurrió fue un evento secundario no alérgico como náuseas y vómito, no es alergia, y pongan en la historia clínica, porque esa paciente se va a llevar ese diagnóstico per secula seculorum. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que nos dice red flag. No, doctor, yo me puse como un tomate toda, yo perdí la conciencia, se me puso la cara como un sapo, me tuvieron que poner adrenalina, me intubaron, eso mejor dicho, casi me muero. Entonces, ¿qué se hace ahí? Para usted, para tranquilidad, esto es una cosa que yo le agrego. Tenga a la mano de pronto la posibilidad de conseguir un alergólogo que le conteste por WhatsApp y le conteste por teléfono, ¿sí? Si no hay la disponibilidad, péguese al protocolo, que igual sí, yo sé que esto puede sonar muy horrible, pero si usted sigue el protocolo al pie de la letra y llega a haber un evento adverso y esa mujer se muere, bueno, usted puede que sienta algo de culpa y todo eso, pero usted cumplió el protocolo y usted no va a tener ningún problema desde el punto de vista médico-legal, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y tenerlo presente? Primero, la prueba de sensibilidad a la penicilina no aporta al diagnóstico. Usted va a demorar más el chuzón de penicilina. Si usted está en esa frontera, si entre segundo y tercer trimestre, va a aumentar el riesgo de la infección, porque obviamente aumenta en segundo y tercer trimestre. Y además lo que tienen que empezar es el protocolo de sensibilización con penicilina oral. Estos protocolos se han hecho en diferentes escenarios.
Se han hecho incluso en escenarios ambulatorios y con enfermeras. Lo único que se garantiza es póngale un catéter intravenoso a la paciente, o sea, canalícela, por eso es bueno ir con un auxiliar, y la tiene usted canalizadita. En caso de que se llegue a poner maluquita, usted le pueda poner, ustedes, eso es una de las cosas, muchachos, que tienen que saber manejar una anafilaxia, si no, no pueden salir a urgencias, pues es así de sencillo. Entonces, lo que se hace es que en 4 horas está el protocolo pues, de penicilina oral de desensibilización, y rápidamente en los próximos días se puede hacer entonces el tratamiento ya definitivo y curar esa sífilis. Listo. Ahora, hay historia de reacciones leves, ¿sí? O sea, la paciente se ha puesto roja, le da urticaria, le salieron ronchitas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más racional que usted puede hacer? No hay que hacer prueba de sensibilidad a la penicilina, y lo único que yo le recomendaría, pues obviamente va a haber el que se fue así de todo arrojado a ser rural por Adán Putumayo, pues donde su centro de salud es una chalupa con una nevera de medicamentos. Quitando esos escenarios, usted obviamente va a tener su centro de salud, entonces simplemente la dosis de penicilina, póngala en el centro de salud. Así como hacíamos, ¿se acuerdan con la vacuna de COVID? Que usted, yo creo que a todos les pusieron acá Pfizer, ¡pum! Pfizer, ¿y qué le decían a uno? Siéntese ahí media hora, misma vaina, tenga el carro de paro listo, vea que si haya tubitos, vea que haya adrenalina, que estén todos los implementos, pues para que no vaya a pasar un oso, y simplemente observe a la paciente. 1 hora después de la inyección y sale para pintura. Y la reacción, que sí tengan mucho cuidado, no mucho cuidado porque la paciente se va a morir, o sea, las complicaciones por esto son extremadamente escasas, pero la va a pasar mal si la paciente le había dicho que tenía una alergia previa, le va a decir que usted la mató, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense, vea que la microbiología es importante. Treponema es un gram negativo. Al ser un gram negativo, tiene el hipopolisacárido escondidito. Entonces, si una paciente está en sífilis primaria y secundaria que está llena de sífilis, cuando usted le mete el chuzón, entre las primeras 8 horas de tratamiento, ese treponema se estalla. Sueltas el hipopolisacárido, ese hipopolisacárido ahí activa los TLR4, los macrófagos, esos empiezan a secretar grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1, y ustedes ya saben qué hace eso. Entonces, muchachos, no hay que hacer premedicación, simplemente en sífilis primaria y secundaria, traten en el centro de salud. Si la paciente se empieza a poner maluca, pero ojo que no es una reacción alérgica anafiláctica, la paciente empieza a hacer fiebre, dolores en el cuerpo, empieza a sentirse con un malestar general, pero no compromete la vía aérea, nada de esas cosas. Simplemente manejo sintomático y hablarle a la paciente, usted tiene una sífilis muy tempranita, cuando yo le ponga esta inyección se va a poner un poquito maluca, yo a usted le dije que estuviera acá para yo poderla monitorear, yo le voy a estar poniendo mucho cuidado, y así usted logra una buena relación con la paciente. Muchachos, eso es lo que hay que hacer. Si usted no se me sale de aquí, no la va a embarrar y le va a ir muy bien en su rural.